Spurgeon dijo, si Cristo ha gozado de mí, eso es todo el cielo que necesito. El gozo del Señor es mi fortaleza y hacerle feliz a Él es mi deleite más alto. Esto lo dijo en uno de sus sermones allá en 1875. Y Dios quiera que esta pueda ser una verdad, una realidad en nuestra vida, que nosotros podamos decir junto a Él, si Cristo, por su gracia, por su misericordia, ha gozado de mí, eso es todo el cielo que necesito. El gozo del Señor es mi fortaleza y hacerle feliz a Él es mi deleite más alto. Dios quiera que podamos despertar cada día con esa meta en mente de poder hacer feliz al Señor o darle gozo al Señor. Spurgeon también dijo, nuestra vida encuentra su corona cuando Cristo es glorificado en ella. Nosotros fuimos llamados a vivir para la honra y gloria de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, el gozo supremo del creyente es agradar a Cristo y darle gloria. Por lo cual, tenemos que preguntarnos, ¿qué le da gozo a Cristo? ¿Qué alegra el corazón del Señor? ¿Qué le da felicidad? ¿Cómo puedo alegrar el corazón de mi Señor? Jesús mismo nos enseñó que es lo que provoca gozo en el cielo. Lucas 15:7 dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Unos versículos más adelante, Lucas 15:10 dice, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ya al finalizar la parábola del hijo pródigo, dice en Lucas 15:32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Cuando un pecador se arrepiente y nace de nuevo, pasa de muerte a vida, pasa de esclavitud a libertad, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, pero esta fiesta es en el nombre del Salvador, es para el Salvador, es para el Redentor, es para el Cordero que quita el pecado del mundo, no es para el pecador, es para Cristo quien lo ha salvado. Entonces vemos que hay gozo en los cielos, esto le da alegría al Señor, el Señor se goza cuando un inicuo no muere, sino que pasa de muerte a vida, cuando hay arrepentimiento, cuando hay salvación. Y si queremos que Cristo sea exaltado, celebrado y homenajeado, la mejor manera de hacerlo es compartir el Evangelio. Porque ese es el medio que Dios ha utilizado para que la gente ponga su fe en Cristo, se arrepienta, para que sea salvo. Cada vez que alguien se rinde a Él, hay una fiesta en los cielos en honor a nuestro Salvador. A mí, honestamente, me preocupa lo poco que compartimos el Evangelio. Y me estoy refiriendo a los cristianos. Obviamente los que no son cristianos no pueden compartir el Evangelio, no conocen el Evangelio, no se han deleitado en el Evangelio, no creen en el Evangelio. No pueden compartir el Evangelio. Pero ¿qué hay de nosotros, aquellos que profesamos fe en Cristo, que hemos sido alcanzados por Él, que venimos cada domingo a la iglesia, que cantamos, que ofrendamos, que escuchamos la palabra? Me preocupa lo poco que compartimos el Evangelio. Y cuando digo compartir el Evangelio no me refiero a invitar a la iglesia, cosa que está bien, y en el mejor de los casos la gente puede venir, quizás escucha el Evangelio y puede ser salva. Pero no es lo que nos ha mandado el Señor, nos ha mandado predicar el Evangelio. ¿Qué sería de esta ciudad si todos los cristianos estuviéramos apasionados por compartir el Evangelio? Usa tu imaginación por unos instantes. Imagínate que todos nosotros estuviéramos apasionados y saliéramos de este culto, no pensando qué vamos a comer, no pensando qué vamos a hacer mañana, no pensando en el partido de fútbol, sino a quién podemos compartir de nuestro Salvador, a quién podemos compartirle el Evangelio. Imagínate que todos los cristianos de esta ciudad salieran como loquitos a compartir el Evangelio. ¿Crees que eso afectaría a la ciudad? ¿Cómo luciría esta iglesia si todos estuvieran comprometidos a predicar el Evangelio?
Todos, imagínate, un compromiso de salir de acá y predicar el Evangelio. ¿Qué pasaría si los millones de musulmanes que viven en esta ciudad escucharan una presentación fiel y clara del Evangelio? No una caricatura de Jesucristo, no una versión hollywoodense del Evangelio, pero una presentación fiel a las Escrituras sobre Cristo el Redentor, sobre la gracia de Dios, sobre la santidad de Dios. Cuánta honra y gloria recibiría Cristo si los hijos de Dios fuéramos apasionados por el evangelismo. Hermanos, no hay mayor gozo para el cristiano que darle gozo a Cristo. Y me gustaría mostrarte esta verdad en la vida del apóstol Pablo, su pasión, su convicción, su sueño, su esfuerzo por predicar el Evangelio. Acompáñenme por favor a Romanos 1, 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tengo obligación tanto para que los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice en el versículo 14, tengo obligación, la versión Nueva Biblia de las Américas. En la versión Dios habla hoy dice, me siento en deuda. En la versión Reina Valera 60 dice, soy deudor. La palabra en griego es ofeiletes, deudor, alguien que está obligado a pagar una deuda. Pero también puede referirse a alguien moralmente obligado con un deber hacia otros. Pablo se presenta como un deudor, pero no porque recibió algo de los gentiles y ahora lo tiene que devolver. Ese es el primer concepto que viene a nuestra mente, ¿no? Somos deudores, tenemos una deuda porque hemos adquirido algo, hemos recibido algo, entonces tenemos que devolverlo. Pero él recibió algo de parte de Dios que no debe quedar solo en él. Pablo recibió algo de Dios que tiene que compartir con otros. Entonces, en ese sentido, él se siente deudor. Tiene que darles aquello que Dios le ha dado a Pablo para ellos. Pablo tiene una obligación, una deuda hacia todas las personas. Eso lo vemos en el versículo 14. Es una deuda moral, es una deuda espiritual, una deuda con los perdidos, una deuda que todos los que hemos sido justificados por la fe en Cristo tenemos. Una deuda santa. Y por una razón fundamental somos deudores. El Evangelio es poderoso y suficiente para salvar. Versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe, versículo 17. Charles Hodge dice, la deuda de Pablo no es una obligación impuesta por los hombres, sino por el llamado divino. Dios les ha confiado un mensaje y no puede retenerlo sin ser infiel a su misión. Me gusta esa frase. Pero si Hodge tiene razón, entonces significa que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad clara de compartir el Evangelio y no lo hacemos, estamos siendo infieles. Infieles con Cristo, infieles con el mensaje, infieles al Evangelio. Porque se nos ha encomendado una misión para ser cumplida. Cuando tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, yo debo de predicar el Evangelio. Pablo entiende que el ministerio es un deber ineludible. No se basa en el mérito de los oyentes, sino en la comisión dada por Dios. Fíjense en el texto que Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios
y a no sabios soy deudor. Pablo reconoció que tenía una deuda con los romanos. El Imperio Romano trajo orden y paz mundial. Y como ustedes saben, trajo un sistema de carreteras que conectaba un montón de ciudades. Pero solo el Evangelio trae justificación. Solo el Evangelio trae paz para con Dios. Solo el Evangelio trae esperanza. Solo el Evangelio nos puede hacer nuevas criaturas. Fíjense en el versículo 15, en la versión, por ejemplo, NTV, dice: así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. La versión Reina Valera 60 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y Spurgeon se preguntó si Pablo no utilizó estas palabras, pronto estoy, como su lema de vida. Porque él notó que Pablo estaba listo para predicar y servir, Romanos 1:15. Pero estaba listo para sufrir, Hechos 21:13. Pablo estaba listo para hacer el trabajo desagradable que nadie más quería hacer, 2 Corintios 10:6. Y Pablo estaba listo para morir, 2 Timoteo 4:6. De hecho, las primeras palabras de Pablo, tras convertirse, son: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. En otras palabras, Señor, estoy pronto para servirte. Pronto estoy. Manda, ¿qué quieres? Un moravo iba a salir como misionero. No sé si ustedes conocen un poco la historia de la iglesia morava, que fue una iglesia, una fuerza misionera que envió muchos misioneros al mundo bajo el liderazgo del conde Zinzendorf. Un día el conde Zinzendorf le preguntó: hermano, ¿irás a Groenlandia? Y él contestó: sí, señor. Y Zinzendorf le preguntó: ¿cuándo irás? Y este hombre dijo: cuando el zapatero mande mis botas a casa. Él había mandado sus botas a arreglar, entonces estaba esperando que estas botas llegaran a su casa. Esta es una historia verídica. Y tan pronto, cuando sus botas llegaron a su casa, él partió para Groenlandia. Él no quería nada más que sus botas y estaba listo para ir. Tiempo después, años después, se conocieron frutos de esa expedición misionera y personas que habían conocido a Cristo a través del ministerio de este hombre. Pablo dice en el versículo 15: pronto estoy, o ansioso estoy por anunciar el Evangelio. Pablo no quería ni esperar que llegaran las botas. Pablo estaba listo, Pablo estaba pronto, Pablo estaba ansioso por predicar el Evangelio. Te pregunto, ¿estás ansioso por predicar el Evangelio? ¿Estás pronto para compartir el Evangelio? ¿Estás listo para compartir el mensaje que te ha salvado? Yo creo que la verdad central de este pasaje en el cual estamos estudiando, Romanos 1, del 14 al 7, creo que la verdad central es: el Evangelio debe ser predicado a todas las personas porque revela la justicia de Dios por fe. Debemos de predicar el Evangelio a todas las personas. ¿Por qué? Porque revela la justicia de Dios por fe. Pablo fue apartado para el Evangelio, versículo 1 de nuestro capítulo, versículo 1. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo no solo fue apartado del mundo por el Evangelio, Pablo fue apartado por el Evangelio para el mundo. Dios no solo te santificó, te apartó del mal, no solo te apartó para Él te apartó también para el mundo. Te dio un mensaje para el mundo, para que seas un instrumento en sus manos, como lo fue Pablo. De hecho, podemos recordar un poco la conversión de Pablo y un poco esas escenas que hubieron detrás de esta conversión. Acompáñenme, por favor, a Hechos 9, del 10 al 16. Hechos 9, del 10 al 16.
Dice así la palabra del Señor. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esta es una escena hermosa. Ananías era un hombre temeroso de Dios y recibe en una visión la palabra del Señor, y él como que cuestiona un poco al Señor de una forma respetuosa, me imagino, pero hay que ponerse en su lugar. Dice: Señor, yo he escuchado mucho de ese hombre. El Señor le acababa de decir: está orando. Pero Ananías no puede dejar de pensar en todo lo que sabe y ha escuchado de Saulo. Señor, yo he escuchado mucho de este hombre, versículo 13. Pablo era famoso entre los cristianos y no precisamente por predicar el evangelio. Pablo era famoso entre los cristianos por su maldad. ¿Qué es lo que había escuchado Ananías de Saulo? Versículo 13. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cuánto mal él ha hecho. Y ahora tiene libertad para venir acá a apresarnos. Y yo tengo que ir y ponerle la mano a ese hombre. Señor, ¿estás seguro? Estoy seguro que Ananías no quiso ser irrespetuoso. Pero él había escuchado de la maldad de Saulo. El Señor no solo escogió a Saulo para ser salvo. El Señor lo escogió para llevar su nombre a las naciones, a los reyes y a los israelitas. Versículo 15. Ahora, ¿cómo Dios puede escoger a una persona tan mala y que le está haciendo tanto mal a su iglesia para ser un instrumento para llevar la salvación a gobernantes, a otras naciones, a los israelitas? La única respuesta es porque Dios es un Dios misericordioso. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros, sino quién podría ser salvo. Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla, y Dios tuvo misericordia de Pablo. Y Pablo no solo recibió la gracia de la salvación, Pablo recibió la gracia de compartir la salvación. ¿Alguna vez pensaste en la muestra de gracia que es que Dios haya escogido a su iglesia para predicar el evangelio? Dios no nos necesita, Dios es todopoderoso. Hay muchos medios que Él podría utilizar para que el evangelio llegue a las personas, pero Él te escogió a vos y a mí. Personas redimidas para que compartan la redención. ¿Cuál es la respuesta de Pablo frente a la gracia de Dios? Volvemos a nuestro capítulo, Romanos 1, de 14 al 17. Pablo siente la obligación de compartir el evangelio con todo tipo de personas. Versículo 14. Pablo está ansioso por compartir el evangelio con más personas. Versículo 15. Y Pablo no tiene vergüenza de predicar el evangelio porque conoce su poder. Versículo 16. Ahora, seamos honestos. ¿Cuán diferente somos la mayoría a lo que era Pablo? La mayoría cree que el evangelismo es opcional. Quizás los extrovertidos tienen que compartir el evangelio. Aquellos que tienen facilidad de palabra, o aquellos que estudiaron en un seminario, los pastores, los misioneros, por supuesto. Pero es opcional. Quizás yo soy tímido, a mí no me dio tanta facilidad de palabra el Señor, estoy en otro lugar, no conozco a los vecinos. Y podemos poner un montón de excusas, pero simplemente me gustaría que compararas esas excusas
frente a la gracia que Dios ha derramado en tu vida? En última instancia, ¿de quién depende la salvación? ¿Depende de cuán bien hablamos nosotros? ¿O la salvación es del Señor? ¿O depende de su misericordia? La mayoría tiene más ansiedad por el partido de fútbol del domingo que por la eternidad de su vecino. La mayoría tiene vergüenza de que lo confundan como un fanático religioso. Yo esta mañana quiero convencerte de algo. Los creyentes deben proclamar con valentía el Evangelio, porque revela la justicia de Dios, es poderoso para salvar a todos los que creen y produce una fiesta en los cielos que exalta a Cristo. ¿Necesitamos alguna razón más para predicar el Evangelio? Debemos de predicar el Evangelio con pasión, con valentía, porque revela la justicia de Dios, es poderoso para salvar a todos los que creen y produce una fiesta en los cielos para exaltar a Cristo. Ahora, entendiendo un poquito el contexto de nuestro texto, en los versículos anteriores, del 1 al 13, Pablo introduce la carta presentándose como apóstol llamado para el Evangelio. Leímos versículo 1, ¿verdad? Enfatiza que este mensaje es acerca de Cristo, versículos 3 y 4, y que su misión es llevar la obediencia de la fe a todas las naciones, versículo 5. Luego expresa el deseo de visitar Roma para fortalecer a los creyentes y predicar ahí, versículos del 8 al 13. Pero después de nuestro texto, del texto que nos estamos enfocando, versículos del 18 al 32, Pablo comienza a desarrollar el tema de la ira de Dios contra toda impiedad. Muestra la necesidad universal del Evangelio y argumenta que toda la humanidad, tanto judíos como griegos, como gentiles, están bajo pecado. Y sin el poder de Dios para salvación, que menciona en el versículo 16, todos estaríamos bajo condenación. Todos. La iglesia en Roma era una comunidad mixta de judíos y gentiles. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, por lo cual la iglesia pasó a ser predominantemente gentil. Pero al morir Claudio, los judíos regresan a Roma. Y ahora surgen tensiones entre ambos grupos, entre judíos y gentiles. Entonces Pablo tiene un énfasis muy claro en la universalidad del Evangelio. En otras palabras, la universalidad del Evangelio es crucial. Pablo deja claro que el mensaje es tanto para judíos como para gentiles. Busca la unidad en la fe en el cuerpo de Cristo, pero también quiere que el Evangelio llegue a todos los pueblos. Hay un solo mensaje que es poderoso para salvar a todo tipo de persona. Este mensaje o esta buena noticia revela tanto la impiedad del hombre como la justicia de Dios. En otras palabras, frente al Evangelio nosotros podemos ver nuestra maldad. Cuán malos somos naturalmente, pero frente al Evangelio podemos ver cuán bueno es Dios. Cuán santo es Dios, cuán amoroso el Salvador. El Evangelio revela la justicia de Dios y la impiedad humana. Ahora, en la sociedad romana de aquel tiempo, la honra y el prestigio eran fundamentales. El cristianismo era visto como una secta sin importancia porque tenía un mensaje sobre un Mesías crucificado y eso no era atractivo para los romanos, que eran guerreros, eran conquistadores. Pablo responde directamente a esto con un no me avergüenzo del Evangelio. Conozco su poder, sé cuán poderoso es. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Los judíos entendían la justicia de Dios en términos de la fidelidad al pacto. Y en Roma la justicia se asociaba a la autoridad del César.
Pero Pablo deja claro que nosotros accedemos a la justicia de Dios solo por la fe en Cristo. La justicia no viene por la ley de Moisés, no viene por la autoridad del César. La justicia solo se encuentra en Dios y Él la revela en su Hijo Jesucristo. En el versículo 17, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. ¿Y qué dice Habacuc 2:4? Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. En su contexto original, Habacuc contrastaba a los orgullosos con los que confían en Dios. Pablo usa esta cita para demostrar que la justicia de Dios siempre ha sido por fe y no por obras. El hombre no tiene nada de qué jactarse, solo debe confiar en el poder salvífico de Dios. Yo no puedo acercarme a Dios por mis esfuerzos, yo no puedo tratar de impresionar a Dios. Si yo hago algo bueno, tengo buenas obras, estas buenas obras no van a limpiar, no van a borrar, ¿sí?, los pecados que he cometido. Si en tus antecedentes penales aparece que has cometido un crimen, el hecho de que vos te pongas a hacer cosas buenas ahora no va a borrar el crimen que cometiste. No hay justicia en nosotros mismos. En el capítulo 4 de Romanos, en la misma carta, Pablo pone de ejemplo a Abraham. Pablo argumenta que Abraham fue justificado por fe antes de la ley. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esto respalda su afirmación de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en el versículo 17. Predicar el Evangelio es esencial porque el Evangelio es el único medio de salvación. El Evangelio de Jesucristo, de su gracia, es el único medio de salvación. Entonces Pablo establece la necesidad del Evangelio en contraste con la condenación que merece el mundo. Pablo establece el alcance universal del Evangelio sin importar la identidad étnica de la persona. ¿Qué importa si sos latino, nigeriano, árabe, asiático? ¿Qué importa? ¿Sos pecador? Sí. ¿Necesitas un salvador? Sí. Y el único salvador que existe en este universo es Jesucristo. Entonces ahí está lo imperioso de predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Pablo argumenta que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él. El Evangelio no es simplemente una doctrina para discutir con las personas. Es el medio por el cual Dios salva a los pecadores. El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Acompáñenme por favor a Romanos 3, 22 al 26. Romanos 3, 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, la justificación no viene por obras ni por la ley, viene por la fe en Cristo Jesús. Y este es el corazón del Evangelio. La justicia perfecta de Jesús imputada a los creyentes por gracia. El santo Hijo de Dios vivió una vida perfecta,
Pero Dios lo trató en la cruz como si hubiera vivido tu vida y mi vida con todos nuestros pecados. ¿Alguna vez pensaste en eso? Dios lo trató en la cruz, de hecho se hizo maldición, Gálatas 3:13, porque está escrito, maldito a todo aquel que es colgado de un madero. Se hizo maldición por nosotros, cargó con nuestras iniquidades. En nuestro lugar. Dios lo trató como si él hubiera ofendido a Dios las veces que vos lo ofendiste. Dios lo trató como si él hubiera pecado las veces que vos y yo hemos pecado. Para ahora tratarnos como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta que solo Jesús vivió. Se nos ha imputado legalmente, se nos ha traspasado la vida perfecta, la vida santa que Jesús ha vivido. Y él cargó en la cruz con nuestra miserable y pecaminosa vida. Este es el amor de nuestro Señor. Y esta es la hermosa doctrina de la justificación por la fe. Vos y yo hemos vivido vidas llenas de pecado, pero ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 5, 17, 21, para conocer también qué más viene con la salvación que tenemos, cuál es nuestra responsabilidad. 2 Corintios 5, 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y gracias a Dios que pasaron. Si estás en Cristo, estás reconciliado con Dios, sos amigo de Dios, tenés acceso a Dios. Pero también tenés la responsabilidad, el privilegio y la obligación moral de predicar el Evangelio a otros. Versículo 19 dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el evangelismo es un estilo de vida. El evangelismo no es una actividad ocasional, no es solamente una actividad que organiza la iglesia. El evangelismo es quién sos, no es lo que haces. Toda tu vida tiene que apuntar a la gloria de Cristo, al valor de Cristo. Toda tu vida tiene que ser una flecha que dirige a las personas a Cristo. Claro, muchos no van a ir, muchos no van a aceptar, a muchos no les va a gustar, pero no cambia el propósito de tu vida. Tu vida tiene que apuntar a Cristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el que murió en la cruz. Él es digno de gloria, a Él hay que seguir. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Él. Cristo, Cristo, Cristo. Toda nuestra vida tiene que apuntar a la suficiencia de Cristo. Querer evangelizar es el resultado natural para alguien que fue alcanzado por el Evangelio. Lo raro debería ser encontrar a cristianos que no evangelicen o que no están interesados en evangelizar. Lo natural es que una persona que ha sido salvada, cambiada y que ha experimentado el poder del Evangelio quiera compartirlo con otros. En el versículo 20, Pablo usa una palabra en griego que es parakaleo. Se puede traducir como llamar, invitar, implorar, exhortar, rogar, alentar, amonestar, animar, exigir. ¿Y cuál es el mensaje? Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje que tenemos.
Reconciliar en griego es catalazo, restaurar, arreglar las diferencias. Esto implica que yo le estoy predicando a personas que están en enemistad con Dios. Tenemos que parar eso de tratar a la gente y hacerle sentir bien a la gente, ¿verdad? Y todos somos hijos de Dios y Dios te ama y no importa cómo vivas, si está todo bien. Es como que nosotros estamos más preocupados por lo que va a decir la gente que lo que dice Dios de la gente. El mensaje es, estás en enemistad con Dios, estás en problemas, vos tenés que arreglar cuentas con Dios antes que Él venga, porque si no va a ser demasiado tarde. Porque Dios es un Dios de justicia, Dios es fuego consumidor, Dios es santo y vos no. Y ese es el gran problema que tiene la humanidad. Y a nosotros se nos dio este ministerio, a nosotros se nos dio este mensaje para poder proclamarlo a las personas. Somos embajadores de Cristo. Esta es parte de nuestra identidad. No solo que somos salvos, no solo que somos nuevas criaturas, no solo que las cosas viejas pasaron, sino que somos embajadores, representamos a Cristo, llevamos su mensaje. A nosotros nos gusta decir que nuestro pasado fue perdonado. Y claro, ¿cómo no? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nuestro pasado fue perdonado. Nos regocijamos en que somos nuevas criaturas. Pero nosotros no podemos olvidarnos que también somos embajadores de Cristo. No podemos aceptar los privilegios y rechazar las responsabilidades. No funciona así con Dios. Dios no es un combo de McDonald's, una oferta especial en el menú. No hay 2 por 1 con el Señor. Nosotros aceptamos la salvación que se nos dio, pero también aceptamos el ministerio que se nos dio. Aceptamos la gracia que se nos dio, pero también aceptamos la misión que se nos dio. Nosotros aceptamos que somos nuevas criaturas y que nuestro pasado ha sido perdonado, pero también aceptamos que nosotros somos embajadores de Cristo y que tenemos que llevar el Evangelio a las personas hasta lo último de la tierra. Predicar el Evangelio a toda persona, en todo momento y en todo lugar. Fíjense en el texto, ¿quién tiene la responsabilidad de evangelizar? Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene el Evangelio, todo el que ha sido transformado por el Evangelio, todo aquel que ha sido reconciliado con Dios, todo el que por la gracia de Dios ve a Cristo supremo sobre todas las cosas, todo el que se deleita en que Cristo es el único que puede satisfacer nuestras almas. En otras palabras, un cristiano. Si estás en Cristo, tenés la responsabilidad de evangelizar a las personas. La predicación del Evangelio tiene que ser una realidad en tu vida. Y tenemos que confesar que hemos perdido el rumbo. Estamos más preocupados por lo que la gente piensa de nosotros que en alcanzar personas para Cristo. Discutimos sobre cuándo será la segunda venida de Cristo y más de la mitad del mundo nunca escuchó ni de la primera venida de Cristo. A lo largo de la historia, los cristianos siempre se han destacado por un celo evangelístico. Por eso ha habido persecución, por eso tenemos mártires cristianos, por eso tenemos historias de perseverancia y de sufrimiento. Siempre nos hemos caracterizado por la pasión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Siempre fueron los cristianos que fueron primero hasta lo último de la tierra. Fueron los que comenzaron hospitales, los que comenzaron escuelas, los que descubrieron cataratas, los que hicieron mapas. Fueron cristianos seguidores de Cristo. No fueron científicos, no fueron filósofos. Fueron cristianos que iban porque necesitaban encontrar gente para predicarle de la única esperanza de salvación que existe, que es Cristo. Ahora los cristianos solo discuten por internet. Discutimos con otros cristianos. Y está bien que una persona salga de la iglesia porque tiene una mala teología, una mala eclesiología. Está bien que nosotros podamos animar a otros a seguir a Cristo o quizás ser una iglesia más sana. Pero no podemos limitarnos a discutir solo con cristianos. A eso no nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a proclamar el Evangelio entre los perdidos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Es salvar a pecadores inmundos de la ira de un Dios santo para exaltar a Cristo. Entonces, si yo quiero que Cristo sea exaltado, quiero darle gozo, quiero darle alegría, entonces yo debo de predicar el Evangelio. Mi mayor propósito debe ser predicar el Evangelio para que se salve el mayor número de personas posible. El mayor propósito del Evangelio no es discutir, no es ganar debates,
no es mostrar cuán teológicamente correctos somos. El Evangelio existe para salvar a personas sin esperanza, malas, malignas, como era Saulo de Tarso. Y nos ha encomendado ese Evangelio a nosotros. Cuando estemos en la eternidad, vamos a profundizar en el Evangelio, vamos a cantar el Evangelio, vamos a gozarnos en el Evangelio, vamos a amar el Evangelio, pero nunca, jamás en la eternidad vas a predicar el Evangelio. Porque todas las personas que estén a tu alrededor, todos van a conocer a Cristo, el Cordero inmolado. Todos van a conocer quién está sentado en el trono. Todos van a saber quién es el que tiene la marca ahí. Todos van a saber quién es el Salvador. Me gustaría que tuviéramos la pasión que tuvo Pablo. En Romanos 9, del 1 al 3, dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Pablo era un hombre apasionado por el Evangelio. En Romanos 10:1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos para su salvación. Permitime preguntarte, ¿cuál es el mayor deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Orás por los perdidos? Pablo lloraba por los perdidos, se angustiaba, anhelaba, oraba, buscaba oportunidades, se organizaba. Primero voy a los judíos, a las sinagogas, después voy a los gentiles. Lo vemos ansioso, como dice en nuestro pasaje, ansioso, pronto, listo para predicar el Evangelio. Y pueden ver que en este mundo todo cambia, pero el Evangelio no cambia. Cambia la cultura de las personas, él habla de bárbaros y griegos, cambia la educación de las personas, sabios e ignorantes, cambia el lugar, Roma o Corinto, donde posiblemente estaba cuando escribió esta carta, cambia el trasfondo religioso, judío o griego, pero el resultado es el mismo. El que es justificado por el poder del Evangelio vivirá por fe. Y si hoy estás acá sentado y no sos cristiano, no te identificás con Cristo, no has nacido de nuevo, no tenés la esperanza de la cual estamos hablando, no has creído, no has pedido perdón por tus faltas, no has arreglado cuentas con Dios, no los conozco, Dios conoce los corazones, pero déjame decirte que el Evangelio es la única esperanza de salvación. No hay otro camino para ser justo delante de Dios que por la fe en Cristo. Si vos te presentás con tu vida, tus antecedentes penales dicen que sos un criminal peligroso. Dice, muerto en delitos y pecados, sos un delincuente. Pero hay uno que es santo, perfecto, que nunca cometió ni un solo crimen. Y Él está listo para cambiar sus antecedentes penales con los tuyos. Los de Él están limpios, perfectos, santos. Y puede cambiarlos por tu vida sucia. Pero ese es un acto de fe que vos tenés que aceptar. Tenés que cambiar lugares con Jesús. No rechaces el único poder que puede salvarte, no rechaces al único que puede darte vida. Y hermanos cristianos, que calculo que son la mayoría, hermano cristiano, es fácil decir que no nos avergonzamos del Evangelio. Si hacemos una encuesta y vamos por todas las iglesias y les preguntamos, ¿te avergonzás del Evangelio? ¿Te avergonzás de Jesús? Por supuesto, la gran mayoría va a decir que no, jamás me voy a avergonzar de Jesús. No, por supuesto que no. Es muy fácil que un cristiano confiese, no me avergüenzo del Evangelio. Pero, vamos a hacer una pruebita, pero si compartir el Evangelio es una excepción en tu vida, si casi nunca compartís el Evangelio, ¿estás seguro de que no te avergonzás del Evangelio? Si hace años que sos cristiano y realmente nunca te sentaste a compartir de verdad una exposición clara del Evangelio, ¿estás seguro que no te avergonzás de Jesús? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, pero el mismo Pablo también dijo en Romanos 15, 20, 21, de esta manera me esforcé
en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, pero Pablo también dijo, y todo lo que hago, lo hago por amor del Evangelio. 1 Corintios 9, 23. Pablo no solo estaba apasionado de palabra por el Evangelio, él vivía para el Evangelio, para predicar el Evangelio, él viajaba para predicar el Evangelio. Permítanme terminar con una frase de Spurgeon. Spurgeon dijo, si los pecadores son condenados, al menos déjenlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe llenarse, que se llene con el sonar de los dientes de nuestros esfuerzos y que nadie quede sin advertencia y sin oración. Hermano, cree el Evangelio, ama el Evangelio, vive el Evangelio, estudia el Evangelio, canta el Evangelio, ora el Evangelio, pero por favor, predica el Evangelio. Renovemos nuestro compromiso de predicar el Evangelio para que Cristo siga siendo celebrado en los cielos. Porque para el cristiano no hay mayor gozo que darle gozo a Cristo. Amén.